Hola, buen día. Con mi compañero Ronnie Villegas vamos a darles a conocer sobre los tipos de distribución. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Entonces, una distribución de probabilidad es aquella que presenta los resultados posibles de un experimento y la probabilidad de cada uno de estos resultados. Es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos es el rango de valores de la variable aleatoria, como lo podemos observar en la gráfica. También puede decirse que tiene una relación estrecha con las distribuciones de frecuencia. De hecho, una distribución de probabilidades puede comprenderse como una frecuencia teórica, ya que describe cómo se espera que varíen los resultados. Entonces, hay tres tipos de distribuciones: la distribución aleatoria, la distribución continua y la distribución discreta. La distribución aleatoria es aquella cuyo valor es el resultado de un evento aleatorio. Esto quiere decir que son los resultados que se presentan al azar en cualquier evento o experimento. La distribución continua es aquella que resulta generalmente de la medición y puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Esta distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de la variable aleatoria continua. Por ello, solo los rangos de valores pueden tener una probabilidad diferente de cero. Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria continua equivalga a algún valor siempre es cero. Y por último, tenemos el tipo de distribución discreta, que es aquella que solo toma ciertos valores, pues prácticamente son los enteros, y que resulta principalmente del conteo realizado. Esta distribución discreta describe la probabilidad de que ocurran eventos discretos y es una lista de los diferentes valores numéricos de la variable de interés y las probabilidades asociadas. Además a esto, presenta división de distribuciones. Entonces tenemos las discretas y las continuas. Las discretas se dan con los valores enteros y tiene de división la distribución binomial, que son los eventos independientes, la distribución de Poisson, que son los eventos independientes, y la distribución hipergeométrica, que son los eventos dependientes. Además a estos también están la uniforme discreta, la geométrica, la binomial negativa, la Pascal, Poisson, entre otras divisiones. Y en continuas, tenemos que esta distribución sea para todo número real A. La probabilidad de que X tome el valor A es 0 para cualquier valor de A. Entonces, como divisiones tenemos la distribución normal o gaussiana, la rectangular uniforme, normal, log normal, gamma, exponencial, Cauchy, Laplace, Pareto, triangular, entre otras. Bueno, entonces, adicional a esta explicación, vamos a presentar dos ejercicios. El primer ejercicio es de distribución log normal, entonces pues les voy a dar a conocer sobre la distribución log normal. Una distribución log normal es una distribución de probabilidad continua de una variable aleatoria cuyo logaritmo está normalmente distribuido. Es decir, si X es una variable aleatoria con una distribución normal, entonces exponencial de X tiene una distribución log normal. La distribución log normal es aplicable cuando la cantidad de interés debe ser positiva, debido a que el logaritmo solo existe cuando x es positiva. La distribución log normal tiende a la función densidad de probabilidad. Aquí tenemos la fórmula con la que se presenta la distribución log normal. Entre los parámetros del log normal tenemos a mu con este símbolo,
que describe la media de los valores logarítmicos, y el sigma, que describe la desviación estándar de los valores logarítmicos. Entonces, tomamos el ejercicio 5.3 y 5.4. Les voy a explicar el 5.3. Entonces, como ejercicio 5.3, tenemos considerar la suma de tres variables aleatorias, x1, x2 y x3, independientes estadísticamente. Todas las tres variables son respectivamente distribuciones log normal, con media y covarianza. Entonces acá tenemos el mu de x1 y el sigma de x1, el mu de x2, el sigma de x2, el mu de x3 y el sigma de x3. Entonces, tenemos que calcular la media, la desviación estándar, la simetría, los percentiles y graficar el histograma de la variable s. S equivale a x1 más x2 más x3. Entonces, tenemos que el tamaño de la muestra de nuestro ejercicio 5.3 es igual a 10.000. Entonces, tenemos que la z de x1 de nuestro ejercicio 5.3 es igual al logaritmo de 1 más el sigma de x1, que es 0.50 al cuadrado. Esto nos da 0.47. Lo mismo vamos a hacer para x2 y x. Entonces tenemos que el z de x2 del ejercicio 5.3 va a ser igual al logaritmo de 1 más el 0.6, el sigma de x2 al cuadrado. Esto nos va a dar 0.55. Y finalizando con el z de x3 de nuestro ejercicio 5.3, que va a ser igual a la raíz del logaritmo de 1 más 0.7, que es nuestro sigma x3 al cuadrado, con un resultado de 0.63. Listo. Ahora vamos a seguir con el lambda de nuestras tres variables aleatorias. Entonces, el lambda x1 de nuestro ejercicio 5.3 va a ser igual al logaritmo del mu x1, que en este caso son 500, menos el sigma de x1, que es 0.5, por el z de x1 de nuestro ejercicio 5.3 al cuadrado. Esto nos va a dar que un resultado de 6.10. Listo, ahora seguimos con el lambda de x2 de nuestro ejercicio 5.3, que es el logaritmo de mu de x2, en nuestro caso es 600 menos 0.5, por el z de x2 de nuestro ejercicio 5.3 al cuadrado. Nos va a dar 6.24. Y finalizando con nuestro lambda de x3, que va a ser igual al logaritmo del mu de la muestra de x3, que en nuestro caso es 700 menos 0.5, por el z de x3 del ejercicio 5.3 al cuadrado, y nos va a dar de 6.35. Listo. Entonces, para calcular la variable aleatoria se necesita la función random variate con los dos parámetros calculados anteriormente, lambda y z. Listo. Entonces, tenemos las variables independientes x1, x2 y x3 de nuestro ejercicio 5.3 con la función random variate. Entonces, x1 sería con la función random variate de log normal, porque el ejercicio nos pide una distribución log normal. Entonces, el log normal distribution de lambda de x1, el ejercicio 5.3, coma, el z del x1 del ejercicio 5.3 con el tamaño de la muestra. Entonces,
Hacemos lo mismo con el x2 y con el x3, le aplicamos la función random variable con su respectivo lambda y con su respectivo z. El tamaño de la muestra pues va a ser igual. Tenemos acá que el tamaño de la muestra es de 10.000, entonces pues ese valor ya está fijo, por decirlo así. Entonces ahora proseguimos a definir la variable aleatoria S. Entonces S, como lo vemos acá en esta fórmula, es igual a x1 más x2 más x3. Aquí lo tenemos, es el ejercicio 5.3, es igual a x1 del ejercicio 5.3 más x2 del ejercicio 5.3 más x3 del ejercicio 5.3. Entonces, ahora seguimos con los descriptores estadísticos. Para hallar la media, utilizamos la función min del S del ejercicio 5.3. Entonces nuestra media va a ser de 1788.01. Además a esto, la desviación estándar con la función standard deviation y nos va a dar una desviación estándar de 641.446. Además a esto, la simetría con la función snooze de la S del ejercicio 5.3 y nos va a dar 1.35. Bueno, ahora pues se procede a graficar el histograma de la S del ejercicio 5.3. Acá lo pueden observar, va de 0 a 800 en Y y de 0 a 4000 en X. Acá está graficado el histograma. Y listo, finalizando con algunos percentiles, tenemos el de 0.75 y el del 0.90. Entonces, la función será la función cuantil de la S del ejercicio 5.3, 0.75, que ese será nuestro percentil. Nos va a dar de 2106,95. Pues, el percentil que tenemos es el de 0.90 con la función cuantil de la S del ejercicio 5.3, 0.90, que es nuestro percentil escogido, y nos va a dar 2596.59. Bueno, continuando con el tema, a mí me toca explicarles un poquito más acerca de la distribución normal o gaussiana. Bueno, principalmente, esta es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con frecuencia aparece en estadística y en la teoría de probabilidades. La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos, mientras que con los mecanismos que hacen parte de este tipo de fenómenos son muy desconocidos por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen. Prácticamente es un modelo normal que se justifica asumiendo la observación y que se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes. En probabilidad, la distribución normal pues aparece como el límite de varias distribuciones de probabilidad continuas y discretas. Así la pueden buscar. Bueno, aquí observamos dos tipos de gráficas, donde en la primera distribución normal tenemos 4 μ's que los identificamos con distintos colores, donde se observa que la línea verde corresponde básicamente a la distribución normal estándar en función de la densidad de probabilidad, y la de abajo un poco más extensa en función de la distribución, pero de la probabilidad, y que nos garantiza estos parámetros donde μ pertenece a los reales y sigma es mayor que 0. Entonces, ¿cuáles son los parámetros gaussianos? Mu y sigma. Y mu básicamente es la media de los valores logarítmicos y sigma la desviación estándar de los valores logarítmicos. En este ejemplo, el 5.4, básicamente nos dicen que consideren tres variables aleatorias, x1, x2 y x3, que con distribuciones normal o de la gaussiana con media y desviación estándar, calculemos la media, la desviación estándar, la simetría, los percentiles y que grafiquemos el histograma de la variable p. Entonces,
Nos dan un primer mu de 500 unidades, de 600 unidades, de 700 unidades. Y pues empezamos, donde principalmente se asumen las variables, se distribuyen y se le adiciona un nombre a cada una para denotar. El ejemplo 5.4 se denota como 54 y empezamos con los 100.000. Luego usamos los comandos de random para la distribución y empezamos con los mu que nos da el ejercicio. De 500 a 75 empezamos con ese rango, así sucesivamente, de 600 a 120 y de 700 a 210. Luego definimos la variable P. ¿Cómo lo denota el ejercicio? X1 por X3 sobre X2. Eso nos arroja 611.415. Luego sacamos la mediana, continuamos con la variación estándar que nos arroja 289.248 y hallamos los cuantiles y luego el histograma y su debida gráfica. De esa manera finalizaríamos el ejercicio 5.4. Y más o menos así termina mi parte. Muchas gracias.